el área de recursos humanos bailan al sol que les pone el CEO y hablan en la misma lógica de rentabilidad, de esto, lo otro. Hay que sacar 300 personas, fuera. Claro, alguien me puede decir desde la mente, no, que yo sé que el otro es ser humano, pero entonces, ¿por qué no los tratas como tales? Quienes dirigen las empresas deben tomar conciencia de que ellos son seres humanos que tratan con otros seres humanos. La persona dejó de estar en el centro. Estamos llenos de empresas egoicas, en que se opera desde el yo y no desde el nosotros, en que todo se ve con un afán utilitarista. Porque curiosamente, en la época antigua que yo te comentaba, los gerentes de las empresas, muchos de ellos, eran personas que se habían hecho a sí mismos, que habían partido desde abajo, conocían el negocio, todo. Después llegaron gente con maestría y cosas. Bueno, y ellos empezaron a cambiar el cuento. Con toda esa influencia de las escuelas de negocio, no, que hay que optimizar el cuento, que hay que sacarle la punta al lápiz, que la rentabilidad, que esto, que lo otro. Entonces, ¿cuándo empezó a cambiar? El punto de quiebre, más o menos, lo situó. Bienvenidos a otro episodio más. En esta oportunidad tenemos a Antonio Gutiérrez, quien va a hablar con nosotros de un tema bien importante que está pasando en las empresas de ahora. Empresas modernas que están fallando y perdiendo el punto de vista humano. Bienvenido, Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola Luis, encantado, un gusto estar aquí contigo y gracias por la invitación. Cuéntenos, ¿cómo está este problema? ¿Por qué es tan importante de poder percibirlo primero y después vamos a hablar de la solución? Primero quiero explicar desde dónde hablo yo. Yo trabajé más de 30 años en el mundo corporativo y fui gerente de una gran organización financiera y me tocaba relacionarme con muchas empresas. Entonces a partir de ahí yo las conocí por dentro. Y yo viví o palpé un proceso que se fue profundizando, que yo le llamo de deshumanización en la organización. ¿Y qué quiero decir con eso? La persona dejó de estar en el centro. Si tú vas hoy día a cualquier empresa, me atrevo a decir a cualquiera, siempre hay alguna excepción por ahí, pero en general el foco está puesto en los números. Las personas, de hecho, son consideradas un número, un código, algo que si no me es funcional puede desaparecer en cualquier momento o la hago desaparecer. Esa es la lógica empresarial de hoy. Hay muchas personas que se niegan a reconocerlo, pero si no lo reconocemos, no lo podemos cambiar, digamos. Y eso es lo que está pasando. Entonces, cuando yo hablo de deshumanización, y esto tiene se va concatenando, digamos, con otras situaciones que van explicando todo. Esta deshumanización, ¿a qué es lo que ha llevado? ¿A qué ha llevado? A que el CEO de las empresas hoy día es el señor ego. Se funciona desde, estamos llenos de empresas egoicas, en que se opera desde el yo y no desde el nosotros, en que todo se ve con un afán utilitarista. Entonces, esto ha contaminado todo, y ha contaminado desde cómo se ven los negocios a un tema tan sensible que es, como yo llegué aquí, que es el tema del liderazgo, y a partir de ahí al tema de las formaciones o capacitaciones, que es lo que tú me has planteado. O sea, si alguien me pregunta hoy día, ¿cuál es el principal problema que tienen las empresas de hoy? Claro, uno lee por ahí y te hablan de competitividad, de tecnología, la inteligencia artificial, pero ninguno de eso es el principal problema. El principal problema y desafío de las empresas de hoy, el principal problema, el drama, es la falta de conciencia. Y voy a aterrizar esto porque cuando lo digo así, puede sonar un poco esotérico, digamos, que yo esté hablando de empresa y esté hablando de conciencia. Pero cuando hablo de conciencia, me refiero simplemente a no tener la capacidad integrada, la capacidad de darse cuenta. Porque la conciencia, a final de cuentas, es eso, de lo que te pasa a ti y de lo que pasa en tu entorno. A mí siempre, cuando yo trabajaba con empresas, me impresionaba interactuar con CEOs, con gerentes generales de grandes empresas, medianas, de todo tipo, personas muy preparadas, muy inteligentes, etcétera, que tú entrabas a su despacho y tenían el muro lleno de títulos, maestría, etcétera, etcétera. O sea, gente formada. Sin embargo, muchos de ellos eran incapaces de ver la realidad. No la veían, no se daban cuenta. Por ejemplo, no se daban cuenta de cómo las decisiones que tomaban afectaban a los clientes. Por ejemplo, no se daban cuenta, y todavía muchos no se dan cuenta, de que las utilidades de una empresa son un efecto, no una causa ni un fin en sí mismo. O sea, las utilidades son un efecto de algo. ¿De qué? De una cadena de valor
con la que interactúo, en donde donde en el centro están personas. O sea, uno como empresario interactúa con personas, los clientes son personas, los empleados son personas. Sin embargo, las personas las vemos como un número. Entonces, ese es un poco el contexto en el que estoy metido yo y que creo que es lo que hay que superar. Fíjese, usted habla de 30 años. Yo estuve 10 años trabajando en call center, esa es mi experiencia en el lado corporativo, y eso mismo se miraba. Uno se llega a sentir como que es solo un número, que la métrica X aquí, que la métrica Y allá, que si no mejoran, le vamos a poner una acción disciplinaria y pues se van a terminar yendo, ¿verdad? Lo tenían amenazado a uno. Eso que tú comentas es pan de día hoy en casi todas las empresas. Yo me dedico a la formación y trabajo, doy formación a ejecutivos de todo nivel. Y cuando uno trabaja con empleados del nivel medio, o cuando uno va a una empresa y se pasea por sus pasillos, empieza a respirar el ambiente que hay ahí, lo que uno respira en las empresas de hoy, la energía que uno respira es miedo. Es miedo. O sea, todas las empresas sienten, las personas sienten, aunque no lo verbalicen, que están trabajando bajo amenaza de muerte, digamos, de muerte súbita. Si no cumples la meta de este mes, te vas. O sea, lo tienen como incorporado. Entonces yo me pregunto, ¿quién puede, y paralelamente a esto hay muchos que hablan del propósito, de la visión, de la misión, pero ¿quién puede tener propósito? ¿Quién puede darle sentido a su trabajo si en la práctica está trabajando bajo amenaza? Y eso es la realidad. Hace poco, en un taller que tenía gente, una gran empresa, gente antigua que tenía muchos años laborando ahí, uno de ellos me expresó lo siguiente: mira, Antonio, me dijo, yo cuando empecé, tenía como 35 años trabajando de experiencia. Yo cuando empecé en la empresa me sentía una persona, me sentía valorado, me sentía bien. Pero a poco andar pasaron los años y me empecé a sentir un número. O sea, yo soy un DNI, un root, como le decimos acá. ¿Ah? Y hoy día, me dijo, hoy día siento que soy un código de barra, digamos, que en cualquier momento alguien, algún burócrata por ahí del área de recursos humanos, puede apretar una tecla y yo desaparezco. O sea, esa es la sensación que hay. Eso es deshumanización. Más encima, si tomamos en cuenta de qué es lo que es una empresa, o sea, una empresa, por definición, la empresa es una ficción jurídica. Una empresa es una comunidad de personas. Una empresa es una comunidad de personas. ¿Y qué es lo que es una comunidad? Una comunidad es algo donde todos se sienten parte de. Nadie se siente excluido. Todos saben que tienen las espaldas cubiertas, que te van a ayudar, que te van a apoyar, etcétera, etcétera. Pero ese sentido de comunidad se ha perdido en las empresas. Y es lo que yo creo que hay que hay que recuperar. ¿Y por qué hay que recuperarlo? Las empresas son las que hacen crecer los países. Las empresas son donde se expresa la creatividad de las personas. Sí, especialmente las más pequeñas, ¿verdad? Las pymes. Antonio, ¿y dónde empieza esto? Hablamos por ahí, más o menos le alcancé a captar por dónde puede empezar esto, pero quiero saber su opinión. Teniendo personas preparadas al frente, que seguramente son las que predican y participan y ejecutan este tipo de acciones de deshumanización, ¿ellos a quién se lo aprendieron? ¿De dónde viene todo esto? Con los años que tengo, yo te dije, yo llevo 30, trabajé exactamente 33 años en el mundo corporativo, pero además de los 33 años, llevo otros 10 trabajando como consultor externo. O sea, en el mundo de las empresas me he movido por 40 años. Y en ese lapso yo he visto el cambio. O sea, me ha tocado vivir los dos mundos, o sea, los tres, digamos. El mundo anterior, digamos, donde las empresas eran verdaderas comunidades. O sea, yo me acuerdo, nadie se cortaba las venas. O sea, si a una empresa, claro, todas las empresas quieren obtener utilidades, pero en esa época de la que te estoy hablando, ningún gerente, nadie se cortaba las venas porque la utilidad iba a caer un 10%, un 5%, ¿me entiendes tú, no? Hoy día, cuando una empresa ve que la utilidad le va a caer así un poquitito, o va a perder algún punto de participación de mercado, olvídate lo que pasa. O sea, hay una empresa acá en mi país que hace poco echó a 400 personas a la calle porque el año venía mal y había que bajar costos, liberar provisores a la calle, fuera. Eso antes no pasaba. Entonces, ¿cuándo empezó a cambiar? El punto de quiebre, más o menos, lo situó por ahí por la década del 90. Yo creo que ahí empezó a cambiar. ¿Y por qué empezó a cambiar?
Porque en esa época, mira lo curioso, las empresas se empezaron mayoritariamente a profesionalizar. O sea, las escuelas de negocios, con todas estas teorías de administración moderna de recursos humanos y bla, 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 toda la gente que empezó a llegar a las empresas en esa época, porque curiosamente en la época antigua que yo te comentaba, los gerentes de las empresas, muchos de ellos, eran personas que se habían hecho a sí mismos, que habían partido desde abajo, conocían el negocio, todo. Después llegaron gente con maestría y cosas. Bueno, y ellos empezaron a cambiar el cuento, con toda esa influencia de las escuelas de negocio, no, que hay que optimizar el cuento, que hay que sacarle la punta al lápiz, que la rentabilidad, que esto, que lo otro, y las personas empezaron a quedar ahí, y empezaron a meter planillas Excel y esto y lo otro, que hay que mejorar esto, hay que mejorar que los KPI, alguien inventó los KPI, vamos, 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 y mientras los índices iban aumentando, las personas iban quedando en segundo plano. Si no se puede medir, no se puede mejorar. Sí, está bien, si no se puede medir, no se puede mejorar, pero hay que medir también el bienestar, ¿me entiendes? No hay que medir solo las utilidades, hay que medir también, una empresa está hecha por más aspectos cualitativos que cuantitativos, y eso hay que medirlo, y nadie lo mide, nadie lo mide. De hecho, tú vas hoy a áreas de recursos humanos y transmiten en la misma lógica. Por definición, la función de un área de recursos humanos debería ser cuidar a la gente y generarle espacio para que se desarrollen. Sin embargo, el grueso del área de recursos humanos bailan al sol que les pone el CEO y hablan en la misma lógica de rentabilidad, de esto, lo otro. Hay que sacar 300 personas, fuera. En esa lógica estamos. Y eso es deshumanización. Pensemos en el impacto que está causando esto en las personas. ¿Cuál es la parte humana? ¿Cuál es, usted usó la frase, el drama que se vive? ¿Qué es lo que tienen que aprender o entender estas personas que llevan la delantera para poder entender lo que está pasando la gente en las empresas? Este es un tema, mira, que está ligado con el liderazgo y está ligado con el desarrollo de conciencia. O sea, lo que hoy día hay que hacer en las empresas es cambiar la energía del miedo que circula por ellas por la energía de la conciencia. Y la energía de la conciencia la podríamos transmitir en armonía, en eso. Ahora, ¿cómo se hace eso? Trabajando con las personas. O sea, quienes dirigen las empresas deben tomar conciencia de que ellos son seres humanos que tratan con otros seres humanos. Claro, alguien me puede decir desde la mente, no, que yo sé que el otro es ser humano, pero entonces, ¿por qué no los tratas como tales? Usted mencionó por ahí que andan por ahí con un sentimiento de orgulloso, ¿verdad? De ufanía. Bueno, eso es. El tema es el ego. ¿Qué es lo que es el ego? El ego es nuestra falsa identidad, que todos lo tenemos, ¿cierto? Y el ego se va a acabar simplemente cuando nos muramos, ¿ah? ¿Ya? Pero nos va a acompañar siempre. Es el yo, es la identidad, el yo. Pero ese ego, hay un ego sano y un ego enfermo, ya me conocé. El ego sano, ¿cuándo es sano el ego? El ego es sano cuando va de copiloto, ¿me entiendes o no? Va aquí al lado, me va acompañando. Yo sé quién soy, me valoro, pero va de copiloto. ¿Y cuando yo recurro a ese ego? Bueno, cuando lo necesito. ¿Ah? No sé, pues de repente, por ejemplo, no sé, estoy y necesito que el ego me apoye para reforzar algo, bueno, le pido ayuda, pero yo tengo el control. El ego es sano cuando la conciencia es la que tiene el control, cuando yo soy consciente de que tengo ese ego. ¿Me entiendes o no? Pero claro, ¿qué es lo que pasa en la mayoría de las personas? Y en la mayoría de las personas que dirigen empresas, es que el ego es el que lleva a los mandos y la conciencia está aquí abajo. Entonces, los tipos, claro, se sienten importantes. Yo sí tengo este premio, esto otro, este reconocimiento, más utilidades, voy a ser la mejor empresa este año, ta, 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 ta. Claro, y el ego está aquí y la conciencia abajo. Y cuando tú tomas las decisiones en función del ego, cuando el ego las toma, eso tarde o temprano te va a hacer estrellarte contra una pared. Y claro, ahí las personas pasan a un segundo plano, todas las decisiones que tú tomas son utilitaristas, ¿qué me beneficia a mí? Siempre piensas en el yo primero. Yo tengo una experiencia. Me acuerdo que, bueno, para poner, digamos, el marco de lo que estaba sucediendo, uno en el call center trabaja bajo aire acondicionado, pues por obvias razones, ¿verdad? Y uno pasa hablando la mayoría del tiempo. Recuerdo que esta vez yo me enfermé de la garganta, le dije a mi supervisor, mire, ando así y no me siento mal, quizás voy a ir a pasar consulta con el médico. Y como ella ya sabía que yo me iba
que el doctor me iba a mandar para la casa a descansar. Y él me dijo, mire, no, espérese que ya vamos a terminar el mes. Hágale frente un rato más. Pasó la semana, seguí yendo yo a trabajar y el fin de semana yo estaba escupiendo sangre de la infección que tenía en la garganta. Al final fui al médico y el médico me dijo que descansara. Cuando regresé, me dijo, ella me regañó y me dijo, mire, me dijo, ¿no que teníamos un acuerdo? Sí, le dije yo, pero usted no se recuerda que yo seguí viniendo a un enfermo y por estar de esa manera yo terminé escupiendo sangre, ¿verdad? Y eso usted no lo ve, pero esa es la realidad que a veces uno pasa. Esta persona subió de cargo, ¿verdad? Escaló un peldaño más. Es lo que todo mundo en los call centers, a menos aquí, aspira. Creo que en todos los lugares pasa así. Pero me di cuenta que ella se terminó yendo porque no le gustó seguir haciendo eso mismo y hacer que sus subordinados, que eran los supervisores directos de los empleados, siguieran haciendo eso. Así que terminó renunciando y se fue. Ahora mi pregunta para usted, ¿cuál sería la receta para poder ayudarles a cambiar? ¿Habrá algún paso a paso que las empresas deberían de tomar? Este es un tema de evolución personal, es decir, es de trabajo personal. O sea, y cada ejecutivo, no sé, si tú ves a un ejecutivo que tiene problemas de este tipo, bueno, hay que trabajar con él o con un grupo, digamos, pero es un tema personal. Yo lo que propongo es un camino, porque esto no va, aquí lo digo con el tema de la capacitación, ¿ah? Que hablábamos al inicio, porque esto no es un tema de conocimiento, no es un tema de conocimiento. ¿Por qué las capacitaciones en las empresas normalmente no funcionan? Y es un drama porque se invierte mucho dinero en capacitación. Por ejemplo, en liderazgo. Yo en la institución que trabajé por muchos años, al final estuve a cargo de un área de formación y me tocaba, porque era una empresa muy grande y tocaba dar formación a muchas personas. Bueno, y de repente pedíamos las líneas, digamos, tenían requerimientos de capacitación. El requerimiento que más se pedía, y esto se repite en casi todas las empresas, era de liderazgo. Hoy necesitamos cursos de liderazgo para nuestra gente, porque necesitamos tenerla formada bien, para que traten bien a la gente, ta. Bien, y bueno, y se tomaban cursos de liderazgo, entonces contratábamos, me acuerdo, a las más famosas consultoras en este tema, incluso se hacían programas con universidades de prestigio, etcétera, sobre el liderazgo. Y la gente iba, pero bueno, yo, cuento corto, en 20 años de esto, más o menos, nunca vi salir ni un líder, nunca vi cambio en las personas. Entonces yo me empecé a preguntar, así llegué yo al tema del liderazgo, pero ¿cómo puede ser esto? Que tenemos tantas personas formadas en liderazgo, e incluso con cartones y con títulos y con certificaciones, y sin embargo sigue igual que antes, o sea, no hay cambio. ¿Dónde está el líder aquí? Entonces, claro, esa persona sí tenía conocimiento, pero no se había generado un líder, ¿me entiendes o no? Entonces yo me pregunté, ¿de dónde viene esto? ¿Cuál fue mi conclusión? Estamos apuntando al lugar equivocado. Se está apuntando y se sigue apuntando al lugar equivocado. ¿Y cuál es el lugar equivocado? Se sigue apuntando aquí, a la cabeza, ¿ya? Llenándola de teoría, modelo, conocimiento, cuando hay que apuntar a otro lado. ¿A dónde? Aquí adentro. Que es donde está la conciencia. O sea, el liderazgo está dentro, sale de aquí. Si tú analizas grandes líderes que han existido en la humanidad, y que son reconocidos por todos como grandes liderazgos, ninguno jamás tomó cursos de liderazgo, digamos. ¿Pero qué tenían en particular? Se habían trabajado interiormente, ¿ya? Entonces, este es un tema de trabajo interior, de trabajo personal, de expansión de conciencia. Para mí, un buen programa de liderazgo es un programa de expansión de conciencia, de que las personas empiecen a darse cuenta, que despierten. Fíjate tú que si tú vas a una empresa, si yo pudiera poner una palabrita, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo funcionan las empresas, los ejecutivos? El grueso funciona en modo piloto automático. O sea, se mueven, hacen cosas, van acá, pero no se dan cuenta. O sea, hacen cosas y no son conscientes de lo que están haciendo, de muchas de las cosas que están haciendo, ni de los efectos que están causando. Y eso es falta de conciencia. Ahora, ¿cómo se arregla este pastel? Yo propongo un camino de 3 habilidades y 7 prácticas, llamémoslo así, por graficarlo, que es un trabajo personal que uno debería hacer y amoldarlo a lo que a uno le ajuste, pero que es el camino para efectos de
esta expansión de conciencia de la que yo te hablo. No sé, si quieres entramos en ese detalle, como tú quieras. ¿Qué tal si, como son 3 habilidades y 7 pasos, se me ocurre, qué tal si hablamos de las 3 habilidades ahorita y en una segunda entrevista podríamos hablar de los 7 pasos y los desglosamos más? No, mira, lo que pasa es que están estrictamente ligadas, porque las 3 habilidades, estos 7 pasos, forman parte de las 3 habilidades. Pero es muy sencillo, mira, las 3 habilidades, ¿cuáles son? Aprender a detenerse, hoy día esa es una habilidad que nadie te enseña y nadie para. Todos corren, si tú vas a la empresa, todos corren como pollos sin cabeza, pero nadie para, nadie hace la pausa. Aprender a parar. Cuando yo digo aprender a parar, bueno, aquí hay 2 músculos que hay que trabajar y que son estas 7 prácticas. El primero es la autoconciencia. El primero es la autoconciencia, que es lo básico. ¿Y qué es lo que es la autoconciencia? Responderte tú la pregunta, ¿quién eres tú? Y yo soy mi currículum, y yo soy el que tiene toda esta maestría. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Ya? Y eso implica, ahora, todo este trabajo es bastante vivencial, no es teórico. ¿En qué sentido? Que implica, eso de autoconciencia implica tomar conciencia de cuáles son los personajes que te tienen atrapados. Esto de los personajes es otra arista que tiene este cuento. Cuando tú ves a las empresas, vas a las empresas y analizas sobre todo las primeras líneas, tú te vas a dar cuenta de que están llenas de personajes. O sea, en los puestos hay puros personajes y no hay personas. ¿Y cuál es la diferencia entre personaje y persona? Que el personaje es alguien que no es él, no es el mismo. Está abducido por su cargo, por su posición, y actúa en forma artificial, no es él. Y esto lo he visto tanto que hay personas que, mira, como anécdota, una vez un periodista, a propósito de esto, entrevistó a, era un arzobispo africano que estaba en el Vaticano, que estaba a cargo de las relaciones empresariales, de la empresa, del mundo de la empresa. Y le preguntaron a él qué era lo que más le preocupaba del tema empresarial. Y él dijo, mire, allá lo que más me preocupa es algo que yo no logro entender, dijo él. ¿Y qué es lo que no logra entender? El por qué muchos empresarios o muchos ejecutivos se comportan de una forma entre el viernes por la tarde y el domingo por la noche, y de otra muy distinta entre el lunes por la mañana y el viernes por la tarde. El fin de semana a veces uno ve personas normales, cariñosas, cercanas, tipos que parecen normales, humanos, y el día lunes, cuando llegan a su despacho, se convierten en unos perros de presa. Falta a la ética, abusan de las personas o no ven al otro, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Ocurre esto porque no hay conciencia, no hay autoconciencia de quién uno es. Entonces, eso hay que trabajarlo. Entonces, identificar qué personaje te tiene atrapado y buscar la forma de liberarte de él. Y eso implica un trabajo personal, trabajo corporal, etcétera, etcétera. O sea, tomar conciencia. Cuando está de por medio un salario al que uno ha aspirado, por el que uno ha trabajado, tal vez es un salario jugoso, o está de por medio un título, una jerarquía, ¿cómo puede volverse este proceso de autoconciencia más importante que un salario jugoso? ¿Cómo puede hacerle clic una persona para cambiar de un estado a otro? El tema no son excluyentes, digamos. No o sea, el que uno se vuelva más consciente no quiere decir de que tú no puedas tener un buen salario, ni que puedas tener una buena posición. Lo único que quiere decir es que tú te vas a comportar de otra forma. Y eso a la larga, yo diría más bien a la corta que a la larga, te va a traer beneficios. No tiene por qué ser contraproducente. Ahora, puede que en algún momento tú entres en colisión. O sea, está ese riesgo, entres en colisión con alguien de tu organización, etc. Bueno, puede ocurrir, pero es parte del proceso y hay que asumirlo. Mira, yo me acuerdo, yo tuve muchos jefes en mi carrera, pero tuve un jefe al que recuerdo con especial cariño, que en una época cuando hubo una gran crisis financiera, desde arriba llegó la hora de hoy, tenemos que ajustarnos el cinturón aquí, así que juntaron a todos los gerentes y les pidieron, así, en estos términos,
¿con cuántas cabezas te pones tú? Todavía se usa esa terminología, o sea, todos tenían que poner cabezas sobre la mesa para cortar y bajar costos. Eso lo decía el CEO, venía de arriba, y los socios, venía esa orden. ¿Ven? Todos los gerentes, incluido el de recursos humanos de esa época, todos con su cuadernito, tomar, ya. Sí, yo me comprometo con 10, yo me comprometo con 20, yo pongo 40. Bueno, cuando llegó mi jefe, que era un tipo que yo lo consideraba, hoy día lo puedo decir en esos términos, pero era un tipo decente y que yo creo que tenía conciencia de quién era y de cuál era su misión. Él sabía que había personas que dependían de él, que su deber era cuidarla, o sea, él en esa época tenía, no sé, 40 personas bajo él más o menos, por ahí, y él sabía que las familias de esas personas dependían de él. Entonces él dijo, mira, primero trató por la buena, mira, pero yo no estoy de acuerdo con esta medida. ¿Por qué no intentamos otra cosa? Porque esto es algo extremo, ¿no? Y del otro lado, no, que aquí hay que... Podemos variar la política de precios, podemos hacer otra cosa, pero despedir a la gente me parece una medida extrema. No, bueno, al final, de arriba fue inflexible, no, hay que hacerlo. Bien, dijo. Entonces él dijo, no, yo no estoy dispuesto a hacerlo, yo no pongo a nadie sobre la mesa. ¿Pero cómo si tenemos que bajar costos? Bien, mira, mi sueldo, dijo él, mi sueldo de ahora, que era un gerente importante, equivale a 10 de mis personas. Por lo tanto, yo me pongo con 10 y pongo mi cargo a disposición. Se van a ahorrar mi sueldo, dijo él. No, pero ¿cómo? Bueno, eso hay que tener cojones para hacer eso, ¿me entiendes o no? Pero eso es conciencia. Eso es conciencia. Y fíjate, fue la única área. O sea, obviamente a él no le aceptaron la renuncia, porque de arriba vieron, cuando alguien ve a alguien despierto y que sabe de lo que está hablando y decidido, bueno, de arriba como que regularon, ok, no le aceptaron la renuncia y fue la única área de la que no tocaron a nadie. De repente pueden haber esos choques, pero alguien con conciencia va a saber lo que tiene que hacer en el momento oportuno. ¿Ah? O sea, porque la conciencia, cuando la conciencia se activa eso interior que todos tenemos, que de repente está escondido, pero que es el coraje, ¿me entiendes o no? Cuando alguien es consciente, hace lo que tiene que hacer, lo que siente que es correcto y que tiene que hacer, independientemente de las consecuencias. O sea, esto es lo correcto, lo hago. Es que va a implicar esto, lo hago. Lo que me pongo a pensar es que a muchos de los que son líderes vienen a volverse títeres del sistema, ¿verdad? Que los manipulan y solo se dejan, ¿verdad? Hace esto, va, levanta la mano, baja la mano, la baja. Y no se dan cuenta del impacto que están teniendo. Pero no vamos a quitarle esa secuencia. Estábamos hablando acerca de los 3 hábitos y los 7 pasos. El primero era el tema de la autoconciencia, ¿ya? El primer, o sea, yo te dije detenerte, la habilidad, aprender a detenerse. Eso está con el tema de la autoconciencia y la segunda, que es el primer músculo que hay que trabajar. Yo le llamo músculo, 7 músculos que hay que trabajar, la autoconciencia. Y el segundo músculo que hay que trabajar es el aprender a convivir con la quietud interior. Y eso es aprender a convivir con el silencio, con la calma, con la serenidad. ¿Ya? Alguien que lidera no puede ser un histérico. Y eso implica tener calma interior. ¿Ya? Que, por ejemplo, ese jefe que yo te decía que reaccionaba así, era porque en el fondo él interiormente estaba en equilibrio. O sea, entonces las personas para que actúen bien tienen que estar en equilibrio interior. Y eso implica conectar con ese espacio, a ver, ¿cómo decirlo? Que no suene muy, con ese espacio que te habita, digamos. Y eso es aprender a conectar con el silencio. Y eso hay que trabajarlo. Entonces, cuando yo hablo de aprender a detenerse, hay que trabajar esos dos músculos. Y eso es un trabajo personal. Ahora, todo esto que te estoy diciendo, Luis, es contraintuitivo respecto a lo que se ve hoy día, digamos. ¿Te fijas o no? Porque en las empresas nadie te habla de esto. O sea, nadie te dice que hay que conectar con el silencio. No, pero es lo que hay que hacer. O sea, si esto no se hace, no van a haber cambios. La primera habilidad es esa, esas dos prácticas. La segunda habilidad, aprender a observar, que observar no es lo mismo que mirar. Mirar el acto fisiológico, observar es procesar lo que tú estás viendo. Entonces,
Yo no puedo darme cuenta de nada si no tengo la capacidad de observar. ¿Y qué es lo que hay que trabajar ahí? Básicamente dos cosas. Práctica de la atención plena. ¿Y qué es lo que es la atención plena? Aprender a estar en una sola cosa. Aprender a unificarte con lo que estés haciendo. A hacerte uno con la actividad. Eso es la atención plena. O sea, alguien que dirige, alguien que lidera. Si a mí me preguntan, ¿cuál es la habilidad clave? Una de las habilidades clave para alguien que lidera o que pretende liderar algo es la atención plena. La atención plena es estar presente, es tener presencia. ¿Ah? Entonces, ¿cómo ahora, de nuevo, mira, cómo se liga esto con el tema de la... Lo voy a ligar al tiro, con el tema de la capacitación. ¿Por qué las capacitaciones no funcionan? Lo voy a ligar ahí. Hay que entender que capacitar no es entregar conocimiento. O sea, todos piensan, no, yo le entrego conocimiento, le transmito esto, le paso esta presentación, ya, ok, está capacitado el hombre. No, capacitar no es conocer. O sea, uno no está capacitado cuando conoce. Uno está capacitado cuando sabe. ¿Y cuándo uno sabe? Cuando toma conciencia de algo. Por ejemplo, está lleno de cursos de escucha activa o cursos de empatía. Bueno, pero nadie aprende empatía en un curso, transmitiendo conocimiento. Y nadie aprende a escuchar en un curso. Sin embargo, se dan y se dan cursos como si eso fuera... Claro, la gente que va a esos cursos, ¿con qué sale? Con receta. Oye, mira, para escuchar tienes que hacer esto, otro, tienes que preocuparte de esto, esto. Bueno, pero eso entra por un oído y sale por el otro. ¿A poco andar se te olvida? La escucha y la empatía es algo que se produce naturalmente. ¿Y cuándo se produce naturalmente? Cuando tú tomas conciencia del otro, aprendes a verlo, lo ves. ¿Y eso cómo se consigue? Con la atención plena, con lo que yo te estaba diciendo. Cuando tú aprendes a ver al otro, estás presente con el otro. ¿Ah? Tú eres presencia. Si yo estoy hablando contigo y yo sé estar aquí presente contigo, la escucha activa va a ser natural en mí. Yo te voy a escuchar, pero no es porque alguien me haya dado una receta, sino que es un derivado de lo otro. ¿Te fijas? Entonces, bueno, íbamos a la segunda habilidad, que era detenerse. Ahí está la atención plena. Y lo otro, la claridad mental. ¿Qué significa la claridad mental? Que alguien que para poder observar, a ver, uno tiene que aprender a mirar, aprender a observar sin nombrar, sin etiquetar, simplemente a ver, o sea, sin juzgar. Pero alguien me puede decir, pero que siempre estamos jugando. Sí, eso es porque la cabeza está llena de pensamientos. Aquí, ¿qué hay que hacer? El trabajo de adueñarnos de la cabeza, de adueñarnos de nuestra mente, aprender a identificar, aprender a observarnos, aprender a observar nuestros patrones de pensamiento, aprender a observar lo que estamos pensando, aprender a filtrar lo que entra en nuestra cabeza, ¿ya? Y a partir de ahí, cuando empezamos ya a identificar nuestros patrones de pensamiento, podemos, podemos empezar a identificar las creencias que nos dominan. ¿Ah? ¿Cuáles son las creencias que van determinando mi actuar, digamos? Bueno, ahí tenemos ahí ya hemos visto 4 músculos. Entonces, en el observar estaba la atención plena y la claridad. Y la tercera habilidad que hay que trabajar es la habilidad de transformar con conciencia, de ser capaces de transformar, que es esencial en cualquier liderazgo, ¿no es cierto? Un líder tiene que transformar, tiene que ser creativo, tiene que transformar con conciencia. ¿Bien? Y eso, ¿qué músculo hay que trabajar aquí? 3 músculos. Primer músculo, el de la claridad, o perdón, el de la actitud consciente. Es decir, aprender a hacerme dueño de cada momento. O sea, si hay algo lo que somos dueños de nuestras actitudes. O sea, aprender yo a hacerme dueño del momento. Aprender a no reaccionar, sino que a accionar en forma consciente. Quinto músculo. El sexto músculo, que está dentro del transformar con conciencia, sería la simplicidad, que tiene mucho que ver con la creatividad. Cuando a mí me dicen, oye, para expandir la conciencia, ¿por dónde parto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Bueno, una de las cosas donde hay que partir, aparte de la toma de autoconciencia, pero es aprender a convivir con la simplicidad en todo. ¿Y cómo se parte el tema de la simplicidad? La simplicidad en el vivir. O sea, simple, hacer todo simple. Simple, simple, simple. Cuando tú empiezas a convivir con la simplicidad, empieza en el vivir, por ejemplo, a disminuir tu espacio, a tener los espacios más
más libre, a no llenarte de cosas que no necesitas, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando tú empiezas a hacer eso, a poco andar te vas a ir haciendo más simple y tu toma de decisiones va a ser más simple. No le vas a echar pelo no vas a buscarle las 5 patas al gato cuando ya sabes que tiene 4. Entonces, la simplicidad. Y el último músculo sería la compasión. Que la compasión es un término poco empresarial, digamos, pero que es clave. ¿Qué es lo que es la compasión? Está en un escalón arriba de la empatía. O sea, yo soy capaz de ver al otro, de ponerme en su lugar y a partir de ahí de hacer algo para intentar ayudarlo, no dejarlo botado. Eso es la compasión. Y el liderazgo sin compasión es imposible. Y eso hay que trabajarlo. Hay técnica y todo. Entonces, ese es el camino que yo propongo, digamos. ¿Ah? O sea, esas 3 habilidades y esos 7 músculos. Ahora, como tú puedes ver, esos 7 músculos es un trabajo personal. Uno tiene que motivar, mostrar el camino, etcétera. Pero cada persona, si alguien quiere convertirse en un buen líder, tiene que trabajarse en esos aspectos. Si no, no lo va a hacer nunca. Si no, no lo va a hacer nunca. Por ejemplo, cuando hablábamos antes de estos ejecutivos de ahora que ven números por todas partes, bueno, ahí hay ego y no hay compasión. No hay compasión, no está la compasión, no se ve al otro, no se ve al otro. Por ejemplo, cuando yo digo no se ve al otro, no me refiero solo a los empleados, ¿eh? O sea, una empresa interactúa con toda una cadena de valor y en esa cadena de valor están los clientes, por ejemplo, están los proveedores y claro, ahí también se produce interacción. Po. Hay muchas empresas grandes, por ejemplo, que abusan de los proveedores, po. Que el proveedor chico, el pyme, lo estrujan y se financian a costa del pyme chico, que no tiene dónde caerse muerto, pero esa empresa grande, que es una multinacional, estruja al pequeño. Bueno, eso es falta de conciencia. O al revés, respecto a los clientes. No se ve que el cliente es un consumidor. Mira, hace poco yo veía el caso de un laboratorio farmacéutico. Bueno, el caso de los laboratorios da un tema completo, ¿eh? Pero un laboratorio farmacéutico que produce medicamentos para gente que son pacientes crónicos, que los tienen que usar de por vida, que tiene utilidades gigantescas. Cuando te hablo de utilidades gigantescas, te estoy hablando de miles de millones de dólares al año. Sin embargo, ese medicamento, estoy pensando específicamente en un medicamento que a mí me tocó conocer de cerca. Sin embargo, y trabaja actualmente con márgenes gigantescos. Sin embargo, ese laboratorio, todos los semestres te aumenta el precio de su medicamento. Pero no fallan y te lo aumentan en un 10, un 15, un 20% el precio. Por lo tanto, en 3, 4 años, el precio de ese medicamento se ha duplicado. Bueno, una vez yo le preguntaba a un gerente que trabajaba ahí, de menor rango, pero ¿cómo es? Bueno, pero la utilidad... Sí, bueno, pero, o sea, son incapaces de ver que ese medicamento es esencial para que una persona no se muera. Pero no lo ven, o sea, no tienen activado el chip. Y estoy hablando de personas inteligentes, ¿te fijas o no? Entonces, a eso me refiero con el tema de la conciencia. Ahí no hay conciencia. Si no hay conciencia, no hay autoconciencia, no hay ninguna de estas 7 cosas que yo te dije, y compasión menos. Es un tema que desafortunadamente puede poner triste a cualquiera, ¿verdad? A cualquier persona que sea honesta, que quiera mejorar. Pero ¿cuál serían su consejo para estos líderes o empresas para que puedan mejorar la manera en cómo ellos crean a sus propios líderes? Mira, cuando yo trabajo en empresa y de repente estoy con un grupo de ejecutivos que son importantes, etcétera, lo primero que les digo, levanten la mano aquí los líderes que hay en esta sala. Y normalmente todos levantan la mano, o sea, todos se sienten líderes, pero cuando yo les empiezo a preguntar, ¿y por qué tú crees que eres líder? No, porque no. O sea, y cuando tú empiezas a interrogarlo y empiezas a escarbar, de a poco se van cayendo del pedestal, ¿me entiendes o no? Entonces, líder no es tener una posición, el liderazgo no es tener un cargo, ni ser importante en la estructura de una organización, aunque yo entiendo que actualmente se hace esa confusión, porque yo me acuerdo haber ido a una empresa hace poco y Recursos Humanos había citado una reunión, hoy a las 3 de la tarde se cita a todos los líderes a una reunión, decía, que eran todos los jefes.
Y eran como 300. O sea, yo me pregunté, le dije algo, oye, aquí en esta empresa están todos los líderes del mundo aquí. No, porque no. Entonces, ¿qué es lo que es el líder? Yo lo que les diría, básicamente, primero hacerlo comprender. A veces, ¿cómo hacerlos tomar conciencia de que no son los líderes que creen, de que se bajen del pedestal y de que empiecen a verse como simples seres humanos que tienen que tratar con otros seres humanos. Y el otro ser humano puede estar encarnado en un empleado, o puede estar encarnado en un proveedor, o puede estar encarnado en un cliente. O sea, yo la recomendación que yo le haría a esto es bajarlos del pedestal. ¿Ah? Ya, ahora obviamente esto, claro, uno lo va viendo cómo lo hace de tal forma de que no, porque todas estas personas normalmente tienen un ego bastante inflado, ¿me entiendes tú o no? Entonces se pueden sentir afectadas y toda la cosa y tal. Ahí hay que buscarle el lado como para hacerlo. ¿Cómo viene este señor a decirme a mí que yo cambie? Exactamente eso es. Exactamente eso es. Y cuando hay un ego fuerte, normalmente se resiste a cambiar, porque una de las cosas que más alimenta al ego es la necesidad de tener razón. O sea, el ego se valida con la necesidad de tener razón. O sea, yo defiendo mi posición y tengo razón, claro, y no da su brazo a torcer. Pero ahí hay que buscar la forma de entrar. Pero ¿yo cómo lo hago esto? Tú me preguntarás, ¿cómo lo hago? Depende con la característica del grupo, ¿te fijas? Porque hay, de repente tú vas a una empresa y te reúnes con los gerentes y son todos personajes, pero olvídate. Entonces, claro, ahí tienes que usar una estrategia. En otras ocasiones te encuentras con un grupo en que tú ves que hay gente más normal, está más mezclado, hay gente que tiene ya una apertura de conciencia, entonces ahí puede ser más fácil. Pero ¿qué hago yo para desarmarlo? En esto de la toma de autoconciencia, es trabajo corporal. O sea, que no es mental este tema, esto entra por el cuerpo, ¿ya? ¿Y cómo entra por el cuerpo? Por ejemplo, una en la técnica del baile y otra en la técnica de la risa. ¿Ah? Yo soy instructor de una técnica que se llama el yoga de la risa. Entonces, que es ayudar a las personas a que saquen la risa que tienen dentro, ¿me entiendes tú, no? Pero no esa risa intelectual que yo me tengo que reír siempre que me cuenten un chiste bueno, no, sino sacar esa risa que está ahí. Bueno, cuando tú empiezas a hacer reír a la gente, las personas se desarman, o sea, el personaje cae. ¿Te fijas o no? Empiezan a ser ellas, empiezan a estar en el presente, el ego se difumina. O sea, entonces de repente tú tienes un grupo en que hay ejecutivos, a mí me gusta mezclar los grupos, por ejemplo, que hay un ejecutivo importante con otros menos importantes, incluso con empleados, y que de repente si tú lo haces reír a todos juntos, y de repente, cuando yo te digo reír, es que de repente empiezan todos a reírse y no pueden parar de reírse, ¿me entiendes o no? Y cuando ocurre eso, ocurre algo mágico. No hay personaje, se cayeron. Ya este que se creía importante se da cuenta que igual que el empleado que tiene ahí, que se ríe con él, ¿me entiende o no? Lo empieza a ver como un igual. Entonces, bueno, eso un poco, eso. Y con el baile pasa algo similar. Claro, están los ejecutivos ahí, todos bien con corbata, bien engominados y todos bien empaquetados. Claro, y tú los invitas de repente a una actividad lúdica en que tienen que empezar a moverse. Y claro, al principio no se mueven mucho, pero a poco andar, el movimiento que llegan dentro, porque todos tenemos ritmo en nuestro interior. Lo que pasa es que no lo expresamos. Y cuando de repente, ¡pum!, se gatilla el clic y alguien empieza a sacar el ritmo, bueno, ahí se cae el personaje, se cae esto. Entonces, esto tiene que ver con eso. Por ahí parto yo, estimado Luis. ¿No se ha topado que esta gente a la hora de hacer estos ejercicios de risa, por ejemplo, le han cuestionado, bueno, si esto se supone que tiene que ser serio, que me imagino que es algo que vendría de un ego también formado, ¿verdad? ¿Cómo derrumba eso? Fíjate, cuando se hacen estos grupos, normalmente las personas responden distinto. Entonces, hay personas que cuando empezáis a hacer los primeros ejercicios, empiezas a hacer los primeros ejercicios, no se ríen nada, pues están así, porque ellos están pensando, este que me está haciendo reír, no te lo verbalizan, pero yo no estoy aquí para hacer estas tonterías, que yo soy un ejecutivo importante, ¿me entiendes tú, no? Pero claro, el primer ejercicio no se ríen, el segundo ejercicio tampoco, pero ya al tercero
le sale una pequeña sonrisita, pero cuando tú sabes que la risa es contagiosa, y por lo tanto, cuando empieza a reírse el resto, al final es inevitable que él va a terminar riéndose. Y cuando ya empieza a reírse, olvídate. O sea, ahí ya se desmoronó. Y nunca igual después de esa actividad, porque al tipo, entonces ahí como que tú lo haces tomar conciencia. Oye, en realidad soy normal, en realidad soy normal, soy igual que los demás. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, hay que bajarlos del pedestal. Entonces, para eso hay que usar distintas técnicas, dependiendo. ¿Ah? Pero eso es lo primero. Es de ser un maestro, en verdad. Seguramente usted en su tiempo de vida lo ha podido desarrollar y perfeccionar, especialmente en esos últimos 10 años. Le agradezco bastante, Antonio, por su tiempo. Esta plática ha sido muy interesante, muy importante. Hemos aprendido de dónde viene toda esta ineficiencia de las empresas, de crear líderes con poco alcance humano. Lo desglosamos, ¿verdad? De cómo esto impacta y cómo podemos mejorar. Así que, de nuevo, muchas gracias por su tiempo. Encantado, Luis. Ha sido un agrado conversar contigo y estoy a tu disposición para cuando lo necesite. Claro que sí, ahí lo voy a tener muy presente. He disfrutado esta plática y nos veremos al próximo episodio.